¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal Acelérate. El día de hoy hablaremos sobre Isaac Newton, sí, el padre de la gravedad, considerado por muchas personas como la mente más brillante de todos los tiempos. Isaac Newton nació el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1642, en Lisconnel, Wiltshire, Inglaterra. Era un bebé tan pequeño que tenía muy pocas posibilidades de supervivencia. El país en el que había nacido Isaac Newton era un país caótico y turbulento. Estaba siendo destrozado por una guerra civil y la peste bubónica era una amenaza constante. Pero la comunidad donde había nacido Isaac Newton era una comunidad tranquila, donde no había llegado ni la guerra ni la peste bubónica, y los valores puritanos y el trabajo duro eran muy valorados. El padre de Newton murió antes de que éste naciera, y para cuando Newton cumplió los 3 años, su madre se había vuelto a casar con un hombre de pueblo cercano. Su madre dejó a Newton al cuidado de su abuela. Esto dejó a Newton una herida de por vida. Newton odiaba a su padrastro y amenazaba con prenderle fuego a su casa, pero para cuando este murió, su madre regresó al hogar donde vivía Newton, acompañada por 2 hijos de este matrimonio. A la edad de 12 años, Newton fue enviado a estudiar al colegio The King's School en Grantham, donde estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética. Sus estudios primarios fueron de gran utilidad, ya que los trabajos sobre matemática, filosofía natural estaban escritos en latín. Esto le permitió entrar en contacto con los científicos europeos. Entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens, Descartes, entre otros. A la edad de 18 años, Isaac Newton ingresó a la Universidad de Cambridge. Ahí conoció al matemático Isaac Barrow, quien le dio clases de matemática. Superó rápidamente a su mentor matemático Isaac Barrow, quien le solicitaba ayuda frecuentemente para resolver problemas matemáticos. Isaac Barrow le orientó hacia los grandes problemas matemáticos no resueltos de ese momento, como el cálculo matemático, esa manera de describir cómo cambian las cosas. Esta materia sería crucial tiempo después para explicar el universo en términos matemáticos. En el año 1665, la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar debido a una epidemia de peste bubónica. Newton tuvo que volver a casa. Fue acá donde conoció un periodo muy intenso de descubrimientos, entre los que destaca la ley del inverso del cuadrado. Desarrolló las bases de la mecánica clásica, el método de fluxiones, teoremas del binomio, principios del cálculo diferencial e integral, la naturaleza física de los colores, pero guardó mucho tiempo sus descubrimientos al del temor a las críticas y al robo de sus ideas. A partir del año 1666, Newton abandonó sus trabajos matemáticos y se sintió cada vez más interesado por el estudio de la naturaleza y la creación de sus principios. En el año 1667, Newton reanudó sus estudios en la Universidad de Cambridge. Entre 1670 y 1672, trabajó intensamente en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Su teoría sobre la óptica lo hizo reconsiderar el diseño del telescopio, que hasta entonces era un instrumento grande y engorroso. Usando espejos en lugar de lentes, Newton creó un instrumento más poderoso y 10 veces más pequeño que los telescopios tradicionales. Cuando la Royal Society de Londres supieron lo del telescopio de Newton, sus miembros quedaron impresionados. Eso lo animó a contarles sobre lo que se describía como un experimento crucial sobre la luz y color. Pero las teorías de Newton no cayeron en desgracia, ya que otros miembros no pudieron reproducir sus resultados, en parte porque Newton describió sus experimentos de una manera complicada. A Newton no le cayeron bien las críticas, sobre todo las del científico Robert Hooke. Cuando este cuestionó sus teorías sobre la luz y el color, se ganó un enemigo de por vida. Afligido por la crítica, Newton se aisló de otros filósofos naturales y se dedicó a trabajar en cuestiones religiosas y alquímicas. Lo absorbió la alquimia. En el año 1684 se produjo el inicio de la rivalidad más profunda: Isaac Newton y Leibniz. Cuando el filósofo Leibniz, uno de los más prominentes filósofos de Europa, publicó un estudio matemático sobre la forma en la que las ecuaciones pueden describir el mundo físico, Newton proclamó que él había hecho el mismo trabajo 20 años antes y que le había robado sus ideas. Pero Newton no había publicado su trabajo y tuvo que recurrir a sus viejas anotaciones para que el mundo pudiera ver lo que él había hecho. En el año 1687, Newton publica su obra maestra, sí, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Le tomó 2 años escribirlo, y era la culminación de más de 20 años de pensamiento, y presentaba su teoría del cálculo matemático, las 3 leyes del movimiento y el primer informe riguroso de la constante de gravitación universal. Juntos proveían una nueva y revolucionaria descripción matemática del universo. Esta obra consolidó su reputación como una de las mentes científicas más brillantes de Europa. En el año 1689, la vida de Isaac Newton da un giro completo. Sí, pasa de ser científico a político. Por esta época le atrajo una nueva vida como político y personalidad pública. El rey Jacobo II
estaba intentando volver a convertir la Universidad de Cambridge al catolicismo. Isaac Newton luchó con éxito contra las reformas del rey y fue electo como miembro del Parlamento. No obstante, en la Cámara de los Comunes tuvo casi nada de participación y solo se le ve aparecer una vez cuando solicita que cierren una ventana. En el año 1693, tras trabajar durante 5 noches seguidas, Isaac Newton sufre una crisis nerviosa. En esta época, sufrió depresión y ataques de paranoia. Mantuvo correspondencia con su amigo el filósofo John Locke, en la que además de contarle su mal estado, le pidió disculpas por haberle deseado que éste se muriera. Pero a pesar de su frágil salud mental, su reputación se mantuvo intacta y pronto le ofrecieron un cargo importante. En el año 1696 rescata la moneda británica. Quiso hacer de la libra británica la moneda más estable del mundo. En el siglo XVII, las finanzas británicas estaban en crisis. Una de cada 10 monedas era falsa. Newton supervisó un enorme proyecto para retirar la moneda circulante e introducir una más confiable. Metódico como siempre, mantenía una base de datos de falsificadores y los sancionaba con una furia puritana. Fue nombrado director de la Real Casa de la Moneda en el año 1700 y permaneció en ese cargo por el resto de su vida. En el año 1703 fue elegido como presidente de la Real Sociedad de Londres. Era un líder imponente, obsesionado con el poder y el prestigio. También se ocupó de construir y destruir la reputación de otros. Trató de deporar a Robert Hooke de la historia y tuvo otra disputa con el astrónomo John Flamsteed, publicando su catálogo de estrellas sin su consentimiento. Newton era una figura influyente, rodeado de una generación nueva de estudiantes que habían crecido con sus ideas. En el año 1712, Newton gana la disputa a Leibniz sobre quién había inventado el cálculo infinitesimal. Hoy en día se acepta que ambos llegaron al cálculo independientemente del uno del otro, así que no hubo plagio. En el año 1727, fallece Newton a la edad de 84 años y fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster. Fue él quien sentó las bases de nuestra era científica.